Bueno, pues tenemos hoy con nosotros en el podcast de Magisterio a Arantxa Caballero, que es lingüista, experta en traducción y comunicación multilingüe, y que, bueno, Arantxa tiene una preocupación especial por integrar en la sociedad el lenguaje claro, ¿no? El lenguaje fácil y el lenguaje accesible para lograr una comunicación efectiva entre los diversos públicos, ¿no? Esto en el ámbito de la educación, que es lo que a nosotros sobre todo nos preocupa y nos atañe en este podcast, nos interesa mucho porque, bueno, venimos de una temporada, de una época en la que la comunicación, pues, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de alguna forma, pues, nos dicen los datos que está fallando, ¿no? Que no hay una buena comprensión lectora, por una parte, entre los chicos más pequeños, quizá porque faltan lecturas o porque las tecnologías han introducido ahí un factor de distorsión. Luego, si quieres, podemos abordar todas estas cuestiones. Pero yo quería empezar por preguntarte, bueno, en primer lugar, darte la bienvenida y agradecerte que participes en el podcast, Arantxa, preguntarte por cómo podemos lograr que entre los profesores y los alumnos y de los profesores con los padres, etcétera, se dé esa comunicación más efectiva, ¿no? Esa comunicación, vamos a decir, en primer lugar, verbal, ¿no? Que sea más eficaz, ¿no? Y sobre todo para que los chicos en las aulas reciban, pues, los conocimientos que tienen que recibir de sus profesores. Bueno, en primer lugar, evidentemente, muchas gracias por acogerme en este espacio destinado a una comunidad que, no solo personalmente, porque tengo una hermana que es directora de un colegio, o sea que conozco un poco de primera mano las dificultades a las que se enfrenta la comunidad, por lo que ella me cuenta. Y hablar de comunicación, como has comentado en la entradilla, para mí evidentemente es una pasión. Durante mucho tiempo he estado ayudando, mi empresa ha estado ayudando a que empresas y particulares se comuniquen traduciendo de un idioma a otro, y eso lo seguimos haciendo, pero como ahora yo digo, lo que hacemos es traducir de español a español muchas veces, que nos está fallando. Bueno, tú sabrás más de exactamente la comunidad educativa. Hay muchas, evidentemente muchas distorsión, muchas cosas que ocurren, ¿no? El profesorado, cómo se le trata, la reputación, del prestigio, que bueno, sí, que evidentemente somos humanos y todos nos toca eso. En la parte, además, de comunicación, yo siempre, muchas veces cuando doy una charla o damos una formación, yo siempre hago recordar a los que nos están en el taller, los que nos están escuchando, que recuerden a esa maestra de lengua. Para mí es fundamental. Esa maestra de lengua que nos hacía casi aprender de memoria qué es la comunicación. Pues en la comunicación hay un receptor, hay un emisor, hay un mensaje. Porque eso se nos olvida. Se nos olvida que el emisor emite un mensaje que el receptor debe decodificar. Y para mí eso es un poco la base de todo. Hay otro elemento muy importante que es la empatía. Dices, ¿cómo nos podemos comunicar con el alumnado o con el padre del alumnado? Cuando nos ponemos un poco en la piel del otro, es cuando empezamos a entender qué barreras tenemos para que nuestra comunicación tenga éxito. O sea, en definitiva, estás diciendo que el problema de comunicación que existe no es tanto del lenguaje, del conocimiento del lenguaje y de su desarrollo, sino un problema que está más en el fondo, ¿no? Que es un problema de lo que tú has dicho, ¿no? De empatía entre unos comunicadores y otros, ¿no? Sí, la empatía es uno de los pilares. El otro que manejamos mucho ese concepto de lenguaje claro es el léxico. Y luego en escrito la estructura, que también se puede transportar a la comunicación oral, ¿no? Eso, tener en cuenta
que una comunicación tiene que pensar en la empatía, tener en cuenta el léxico que utiliza y haber planificado la estructura, trabajando esas 3 áreas, Eso ya tenemos todo. vamos bien. Y el léxico a mí me remite personalmente a las lecturas, ¿no? Hoy se habla mucho de que, lo decía, ¿no?, al principio al presentarte, que si hay un fallo en la comunicación verbal, entiendo que se debe a que fallan también las lecturas previas, ¿no? Porque en el fondo nosotros desarrollamos el lenguaje pues desde pequeños en la familia, en la comunicación con nuestros padres, con nuestros amigos, etcétera, pero también a través de la literatura y de las lecturas. Y hoy parece que falla un poquito las primeras lecturas, ¿no? Así como yo recuerdo que desde pequeños pues teníamos muchos libros en casa y todos pues hemos devorado, ¿no?, libros, a todos los que, bueno, precisamente nos dedicamos ahora a la comunicación. Hoy parece que falla un poquito ese acceso a la lectura por parte de los más pequeños. En algunos casos, en otros casos vemos que no, que los chicos pues tienen también un importante bagaje de lecturas. ¿Pero crees que la escuela está fallando también en la introducción de la literatura, de los libros en general y en la comunicación también interpersonal a la hora de enseñar? Son 2 preguntas muy grandes que me haces ahí. Sí. En la parte de los libros, sabrá, eso sabrá más que yo seguramente, pero ya se sabe que incluso hay un diferencial en los niños en cuyas casas hay más libros. Sí. De hecho se notan mucho los resultados. ¿Verdad? Yo lo leí en algún momento y me pareció que cobraba mucho sentido, ¿no? Sin ser experta en ese área. Pero claro, al final el cerebro tiene que procesar lo que nos llega. Y una barrera es ese léxico. Si tengo que entender una palabra que no me resulta familiar, a mi cerebro le cuesta más. Con lo cual estamos hablando de microsegundos, evidentemente, ¿no? Pero como funciona el cerebro, que es un área fascinante para mí también, cómo está relacionado con el lenguaje y cómo algunas técnicas que sabemos que funcionan en el lenguaje claro, ahora sabemos que funcionan por cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ir descifrando el léxico ya no me hace tan fácil que yo me entere de lo que está pasando. Si falla esa lectura, por no mencionar poner acento, poner tilde donde corresponde, etcétera, etcétera, ortografía, que yo creo que eso no es a base de leer. Si me falla ese léxico, me resulta más difícil comprender porque el cerebro, bueno, pues se bloquea un poquito. Si nosotros ayudamos a esos estudiantes a que aumenten ese léxico, va a ser más fácil para ellos entender y hacerse entender a la hora de expresarse. Porque cuando hablamos de empatía, si yo manejo un léxico que a ti te resulta extraño, está empezando a fallar esa comunicación. Si manejo más léxico que puedo ir adaptando a cada público, mi comunicación, que es de lo que se trata, de que mi comunicación funcione, no de transmitir, en el caso de los profesores, sí, pero en cualquier comunicación lo más importante no es que yo demuestre todo lo que sé. Quiero que sea efectiva, que se produzca realmente esa comunicación. Valga la redundancia, efectivamente. Sí. Entonces, si le vamos poniendo barreritas, aquello no funciona. Por ejemplo, el sesgo que funciona a favor del aprendizaje de lo que nos resulta familiar, funciona no solo a nivel de léxico, sino a nivel de conocimientos, ¿no? Entonces, que también la han estudiado pues la gente como Daniel Kahneman, conocen el libro de Pensar rápido, pensar despacio, que siendo Nobel de Economía, o sea, le dieron un Nobel de Economía cuando creo que es psicólogo de formación, ¿no? Porque la manera
Él identificó esos sesgos que nos hacen que ciertas comunicaciones nos lleguen más fácil, que ayudemos, si somos conscientes de todas esas cosas que pasan en el cerebro, podemos llevar, en este caso a nuestro estudiante, pues se ha empezado en un nivel, podemos llevarle a otro, incluso si tiene esos sesgos de preconcebido de algunas ideas, como tú no hagas un esfuerzo inicial de reconocer que parte de un sitio distinto al que tú partes, va a haber un choque, va a haber un enfrentamiento, ¿no? Lo primero es reconocer, oye, tú entiendo, de nuevo la empatía, entiendo que tú lo ves de esta manera, ya bájame la guardia. Ah, bueno, mira, casi es de los míos, ¿no? Y luego ya a partir de ahí podemos trabajar, ¿no? Pero ¿por qué no lo miras? ¿Y qué te parece este punto de vista? Ah, pues, y empiezan a ser más receptivos, ¿no? Ah, nunca lo había pensado, por ejemplo, ¿no? Claro. Y dando un paso más de la comprensión lectora, que como dicen muchos estudios internacionales, está fallando en algunos alumnos, en un porcentaje considerable de alumnos. Si falla esa comprensión lectora y no entienden un texto complejo, más o menos complejo, que luego no lo es tanto porque los ejemplos que hemos visto a veces son muy sencillos, pues lógicamente el aprendizaje no se produce, porque los chicos no llegan a entender los textos que se les proponen. Y volvemos otra vez al origen del problema, ¿no? ¿Cuáles serían para ti las soluciones a esa falta de comprensión lectora que vemos en algunos chicos de edades ya no tan tempranas, ¿no? De 14, 13, 14, 15 años? Yo creo que ahí estamos luchando, por desgracia, con un enemigo un poco más grande que todos nosotros, que son las nuevas tecnologías, la inmediatez de las redes sociales, Sí. que es muy difícil luchar contra eso. Sí. Porque hemos perdido esa paciencia, pero nos pasa. Yo tengo un hijo de 12 años y digo, hay que practicar la paciencia. Y luego me doy cuenta que también me está pasando a mí, ¿no? Que algo muy largo ya, ya lo leeré, se me hace complejo. Y lo he leído y sigo leyendo muchísimo, ¿no? Pero de hecho hubo un momento en mi vida que yo aparté el móvil porque me estaba dando cuenta de que mi capacidad lectora había disminuido. Sí. Y está estudiado también. Claro, sí, hay todo un movimiento que estaba intentando que nos desconectemos un poco porque vamos como anestesiados por la vida. Pero, ¿qué podemos hacer? Probablemente yo por mí quitaba los dispositivos digitales del colegio. yo, por lo menos en edades tempranas, vamos, lo tengo clarísimo. Ya sabemos que, me imagino que lo habéis tratado en algún caso, ¿no? La conexión esa cerebro con la mano para escribir. Yo ahora cuando voy a una conferencia apunto siempre a mano, porque sé que lo interiorizo. Si no es un aprendizaje muy superfluo. Hemos perdido capacidad de atención también. Mucho, por supuesto. Como decías. Por supuesto. Entonces, todo eso empieza como, nos mete en un bucle de, bueno, como la gente ha perdido o hemos perdido capacidad de atención, las comunicaciones tienen que ser más cortas. Entonces, como son más cortas, no hacemos una lectura profunda. Entonces, va todo ahí como un poco. Yo me dedico yo uso tecnología todo el rato. Sí, claro. Por supuesto, no soy una aludita, ¿no? Pero en edades tempranas, la digitalización, yo creo que hemos querido implantarla sin pararnos muchas veces a pensar cómo, por qué y en qué nos beneficia de verdad. Es un poco radical y como nadie me va a hacer caso, pues eso puedo decir, pero creo que en edades muy tempranas tienes que afianzar, tienes que afianzar. Y además, por ejemplo, a los padres nos serviría mucho el que en el colegio no existiera esa opción. Claro. Porque es muy difícil, yo creo que es una tarea, pues digo, es tan grande el enemigo, entre comillas,
que tiene que ser una labor de sociedad, de tribu. Si yo a mi hijo le intento que no vea redes, que no tal, o limitarle el tiempo, pues tampoco le puedes evidentemente quitar, pero ya viene de 5 horas de pantalla. Sí. 5 días a la semana. Es muy difícil, ¿no? Hay partidarios como tú, ¿no? Y muchas otras personas de suprimirlo, de prohibirlo completamente, por lo menos hasta los 6, 10 o 12 años. Y hay otros que dicen, bueno, pues hay que introducirlo porque es inevitable, forma parte ya de nuestras vidas, pero hay que introducirlo de una manera pues controlada, programada, estructurada. Y en ese sentido sí, como tú dices, afecta mucho pues la atención, a la concentración. Son muchos los factores de distorsión que ahora mismo un chico de esas edades escolares tiene para aprender, ¿no? Para concentrarse. Me interesaba mucho lo que mencionabas antes, volviendo un poco a lo que decías sobre la empatía. Vamos a pasar, si quieres, a desarrollar un poco ese aspecto, cómo mejorarla también en el aula y en las relaciones sociales, porque es verdad que muchas veces se incide, ¿no?, en la comunicación, pues incluso a la hora de la comunicación política, ¿no?, que ahora está tan de moda, ¿no?, pues como a veces escuchamos discursos absolutamente vacíos por parte de los responsables públicos, ¿no?, o políticos. Pero también en el aula, y quizá España es un ejemplo paradigmático, yo creo que con respecto a otros países se trabaja menos el debate, el diálogo en el aula, la exposición oral, el examen oral, y luego eso se nota, ¿no? A la hora de... Vemos que hay personas ya pues, adultas que les cuesta mucho hablar en público, en general, vamos a simplificarlo, generalizarlo así. ¿Crees que el centro educativo tiene que trabajar más esos aspectos? La empatía, por un lado, decíamos, y también los ejercicios de debate, de comunicación, de expresión, de discurso. Sí, ganaríamos muchísimo. En la parte de debate, por ejemplo, que tú comentas, pues, ¿sabes? Nosotros hay un área de negocio de la empresa que es formación en idiomas, muy personalizada, muy para un puesto de trabajo muy específico, porque tradicionalmente somos un gran país de doblaje, no tenemos esa entrada constante como tienen en otros países, como escandinavos, los portugueses, estamos un poquito en desventaja, pero además es verdad que en el colegio desde pequeños no se nos fomenta ese debate y esa expresión. Aprendemos mucho de lengua, de sintaxis, de estructura, pero no lo practicamos. Que es un contrasentido, porque el lenguaje, veíamos antes, claro, para que sea, tiene que ser eficaz. Claro, en el sistema educativo británico, que no digo que sea mejor, o sea, cada uno tiene sus circunstancias, pero por ejemplo en inglés no se pasa la vida estudiando las estructuras y volviendo al sujeto, el predicado y tal, que está muy bien. Si eres lingüista está muy bien y para entender muchas cosas está muy bien, pero nos falta muchísimo esa parte de debate. Entonces, digo que uno de los problemas que tenemos en la enseñanza de idiomas es que la gente no quiere hablar. Tenemos esa vergüenza. La conversación cuesta. Mira que somos abiertos y comunicativos en general, los mediterráneos, pero vamos con un complejo de inferioridad. En parte porque yo creo que no estamos acostumbrados a conversar. Exactamente, sí, no se ha fomentado en los centros. No se ha fomentado, ya hay alguna iniciativa, afortunadamente, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entre otras, y hay pues un concurso de debate, y eso enlaza muy bien con lo que tú comentabas de la empatía, porque el debate no es más que intentar transmitir tus ideas sin imponerlas, que nos vendría muy bien en esta sociedad cada vez más polarizada, sí. Que yo no voy a un sitio a imponer mis ideas, sino falta esa capacidad de escucha, que lo primero para entender dónde está el otro. Exacto. Y esos ejercicios, claro, y esos ejercicios de debate donde el lunes tienes que discutir que el mejor micrófono es el negro y el martes que el blanco, te hace desarrollar
unas capacidades para que tú sepas hacer eso, ¿no? Trasladar a una persona de un sitio al otro. Esto viene de los griegos, o sea, es que tampoco tenemos que inventarnos nada, ¿no? Simplemente Muchas veces tirar de ello. está en volver a los inicios, ¿no? A los orígenes de todo esto. También mencionabas hace un momento el tema de los idiomas, ¿no? Es algo que preocupa porque al mismo tiempo que se introdujeron las nuevas tecnologías, o ya no son nuevas, hay algunas nuevas como la inteligencia artificial, pero bueno, las tecnologías son viejas. Se introdujo también el famoso bilingüismo, ¿no? Que luego es una etiqueta, ¿no? Para mí en muchos casos se ha quedado en una etiqueta. Creo que he tocado un tema sensible. Sí. Porque tú pones colegio bilingüe y ya está, ¿no? Que es como un mantra. Mira, la generación que yo más conozco más como madre, como comentar que tuve un niño de 12 años, digo, estos niños, pobres niños, porque han sido conejillos de India de un bilingüismo malentendido y conejillos de India de una digitalización malentendida. Exacto. Estoy de acuerdo. No puedes digitalizar, no es convertir un archivo en PDF y verlo en una pantalla. Malentendido. Bilingüismo, para mí, no aporta mucho el tener a un profesor de primaria o a un licenciado en matemáticas o en historia dando clases en inglés, con un deterioro del léxico muy importante, porque bastante tiene ese profesional con recuperar su inglés de Go. Cada uno pues ha tenido un desarrollo en idioma distinto, ¿no? En la generación que está dando clase ahora. Sumarlo a prepararse una clase para unos adolescentes que no tienen interés inicialmente, se los tiene que llevar a su terreno, pues que yo admiro profundamente. Sí, pues yo sí. estudié traducción porque no quería dar clase de inglés en un instituto. Entonces, yo los admiro profundamente que se puedan hacer con una clase de 30 chavales con las hormonas disparadas. O sea, me parece magia. Y si a eso, claro, es muy difícil expresarte en otro idioma que no es el tuyo. Es un esfuerzo cognitivo bestial. De hecho, se llegó a dar la situación de que no aprendían ni inglés por una parte ni matemáticas por otro. Entonces, Claro, entonces yo a veces veo incluso el material que por desgracia deja un poco de desear. En cuanto te sales del libro, que sí está bien curado, digamos, bien editado, claro, pues hay faltas de ortografía y alguna estructura que eso no es inglés de verdad. ya. Entonces, pues yo no... Es imposible que un licenciado en historia se pueda expresar en un idioma que no es el suyo materno de la misma manera que lo haría en castellano. Si el castellano es el suyo, no. Es imposible porque tú tienes 3 sinónimos para decir gobierno, no lo sé. Soy siempre muy mala con los ejemplos, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Sí. Tú tienes una riqueza que estás transmitiendo y otro día lo vuelves a escuchar si eres el alumno. Entonces se te va quedando. La primera vez que hablábamos, ¿no?, de los términos en léxico, pues al principio no te suena, luego ya te suena, lo lees y te suena más y ya se te fija. Es imposible memorizar si estamos leyendo algo que nos suena a chino. Por eso, no, ahí están las diferentes técnicas que saben los profesores, ¿no? Claro, cuando el profesor tiene una pata un poquito coja, porque es otro idioma, que no es el suyo materno, tiene que limitarse a un vocabulario muy concreto, que está empobreciendo. Claro. Por no hablar de el estrés que tendrá, aunque eso debe ser la frustración, ¿no? Dicen, porque los profesores están muy frustrados a veces, ¿no? Sí. Han perdido autoridad y bueno, una serie de cosas. Pero es imposible estar satisfecho con tu trabajo cuando
podrías explayarte, podrías en tu propio idioma. No. Bueno, pues si quieres abordamos un poco cuáles serían algunas soluciones, ¿no?, a todo esto. Hemos tocado pues lenguaje claro, hemos tocado el bilingüismo, las tecnologías. En fin, ahora tenemos tantos elementos para poner en juego, ¿no?, en un aula, que a veces el profesor se siente eso, un poco frustrado, un poco desbordado. Encima, si tiene que dar su asignatura en otro idioma que no es el suyo. Desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué aspectos tú propondrías para padres, profesores, alumnos, autoridades educativas, administraciones, para que mejorase todos estos aspectos relacionados con la comunicación, ¿no? No sé, siempre la solución fácil es, venga, vamos a introducir una asignatura, ¿no? Y muchas veces no es eso, es algo que tiene que ser transversal. Sí, absolutamente transversal. El entender, todo pasa por la comunicación. Pero todo es comunicación. Todo comunicamos cuando hablamos y cuando no hablamos. Exacto. Está de comunicación no verbal. Que ese es otro temazo, sí, ese es otro temazo, ¿no? Yo creo que hay poca formación, por ejemplo, dentro del profesorado sobre comunicación, sobre comunicación eficaz. Claro. Es verdad que ahí se aprende, ¿no? Cómo tratar, yo diría, cómo lidiar con una clase, que pues para eso están los grados de magisterio, por ejemplo, ¿no? Cómo transmitir, ¿no? Cómo transmitir tu conocimiento, cómo organizar el material, pero quizás la parte de comunicación, y corrígeme si... No, es correcto, yo creo que no conozco los últimos planes, sí, ¿no? Sí, pero no han variado mucho. Claro, entonces, esa parte de comunicación que al final los profesores que tienen mucha vocación y se van formando, se ha avanzado mucho con enfocar las asignaturas con los diferentes tipos de capacidades, que ya ha sido, yo creo, un avance para entender que cada alumno o cada persona aprendemos de una manera, y que entonces nos faltaría formación en comunicación, ¿sabes? Cómo aplicar, por qué funciona, pues también cuando manejamos material escrito, pues que un párrafo tenga una idea, cosas sencillas. Que la estructura de una frase, de nuevo recordando a la maestra de lengua, pues la estructura natural de la frase sujeto, verbo, predicado es la que mejor funciona. Saber algunas cosas así, que son un poco básicas en comunicación, y de ahí, a partir de ahí construir según el público objetivo, sería bueno, pues incluso dentro de la comunidad educativa, porque todos al final un profesor está dentro de un ecosistema, tiene unos compañeros, tiene pues un director de departamento, un director de colegio, y luego está el grupo padres. Sí. Esa es otra. Y cada uno no es cuestión de darle vaselina, darle vaselina a cada uno y dulcificar las cosas, no, hay que estar en tu sitio, pero cada grupo de interés al final tiene un fondo distinto, y a partir de ahí trabajar. Muy bien, y desde el punto de vista del bilingüismo, ¿tienes alguna propuesta que pudiera mejorar, ¿no?, la enseñanza bilingüe o multilingüe? Porque en los centros no solamente enseñan dos lenguas, sino ahora también la lengua cooficial de la comunidad autónoma, caso de que exista, o incluso un segundo idioma. Yo, desde luego, las herramientas troncales no las tocaría de la lengua vernácula del centro, no la tocaría. Y el inglés, incluso otros idiomas, que me parece absolutamente necesario para muchas facetas de la vida, no solo profesional, sino creo que no es lo mismo viajar
pudiendo comunicarte que no hacerlo. Introduciría más inmersión, pero si fuera posible con nativos que tuvieran ese nivel, nos olvidáramos de cómo se escribe y tanto aprender de memoria los verbos que todos tenemos, el famoso Bright Brown, ¿no? Que lo damos en mi época, yo soy ya muy mayor, en sexto de GB, y luego lo volvías a dar en primero de otra vez, ¿no? Y otra vez lo vuelves, y otra vez de memoria. Hablar y hablar, conversar, para mí sería un modelo ideal. Hay muchos recursos que se han invertido que a lo mejor no han sido tan eficaces. No sea tan eficaces. Hay que pensar, ¿qué queremos conseguir? Ya. Queremos conseguir pues que el nivel, antes se decía como nivel cultural, ¿no? Nivel educativo, el nivel de formación sea más elevado, y que el nivel de idioma sea práctico, para que tú te puedas comunicar hablando, sobre todo. Tiene que ser conversación. Luego a lo mejor puedes usar la tecnología así para que tú escribas y te lo mejore un poco, ¿no? Para contrastar, esto está bien escrito, sí, no. Pero la comunicación oral es la que nadie va a poder hacer por nosotros, por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, pues Arantxa Caballero, muchísimas gracias por estas ideas. Yo creo que ha sido muy interesante para mejorar nuestra comunicación oral, nuestra comunicación verbal. También tenemos que mejorar nuestra comunicación escrita. En fin. Y yo creo que con estas aportaciones que has hecho, pues tenemos algunas ideas, algunas sugerencias que nos pueden servir para llevarlas a la práctica en nuestras aulas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, espero que haya sido algo útil. Seguro.